¿Qué tal, amigos y colegas? Hablando de signos vitales, el día de hoy abordaremos presión arterial. Primero revisaremos las definiciones que competen a la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared arterial al circular por las arterias. Y esta se ve determinada o está influenciada por el bombeo del corazón, el volumen de sangre, la resistencia arterial al paso de la sangre y la luz arterial. La presión arterial se constituye por otras dos presiones, la presión sistólica y la diastólica. La presión sistólica es la presión consecutiva a la contracción de los ventrículos y la diastólica se define como la presión que se obtiene durante el reposo ventricular. La diferencia de estas presiones se denomina presión de pulso. La presión sistólica constituye primero la contracción ventricular, luego la eyección ventricular. Y la presión diastólica está constituida por la relajación ventricular, el llenado ventricular y la contracción auricular, como lo podemos observar representado en este esquema o imagen. Un dato importante es que la presión arterial debe expresarse siempre en milímetros de mercurio y se anota en fracción, es decir, la presión sistólica sobre diastólica, como lo vemos representado. El 120 representa la presión sistólica sobre 80 que representa la presión diastólica. Presión arterial media. Es el promedio de la presión existente en las arterias durante un ciclo cardíaco. ¿Y para qué nos sirve la presión arterial? Nos permite a nosotros determinar la perfusión de los órganos. Y para poder calcular esta presión arterial media existe una fórmula, es decir, la presión sistólica más el resultado de la presión diastólica por 2 entre 3. Y algunas bibliografías nos dicen que el valor normal debe de estar por arriba de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué es un ciclo cardíaco? Es el comienzo de un latido hasta antes de iniciar el otro. ¿Y cómo podemos calcular el ciclo cardíaco? La bibliografía nos dice que esto es igual al valor inverso de la frecuencia cardíaca. Bueno, como ejemplo tenemos a una persona o paciente con 75 latidos por minuto, pero nos dice que es el valor inverso, por lo tanto vamos a invertir los valores. Ahora quiere decir que el ciclo cardíaco, un minuto existen 75 latidos para este ejemplo. Ahora, un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, ahora tenemos que en 60 segundos hay 75 latidos. Si hacemos la operación 60 entre 75, nos da como resultado 0.8 segundos. Es decir, que una persona con 75 latidos por minuto, su ciclo cardíaco dura 0.8 segundos. Contractilidad es la capacidad intrínseca del corazón y de las arterias para contraerse y con ello bombear y retornar la sangre respectivamente. Es decir, gracias a la capacidad arterial de contraerse, esto es lo que permite que la sangre retorne al corazón después de la circulación. Determinantes de la presión arterial. El primero de ellos es la acción propiamente dicha de la bomba cardíaca. El segundo determinante es la resistencia vascular periférica. El tercero es el volumen sanguíneo circulante y el cuarto es la viscosidad de la sangre. La acción de la bomba cardíaca se refiere a la fuerza de las contracciones del corazón, es decir, que si estos son débiles, la presión arterial va a ser disminuida y si estas son fuertes, la presión arterial va a ser alta. La otra es la resistencia vascular periférica. ¿Qué es esto? Es la dificultad que ofrece una arteria para que pase la sangre a través de esta. Y estos, a su vez, están determinados por otros factores, es decir, primero, la elasticidad de la propia arteria, dos, el diámetro de la arteria, y tres, la formación de depósitos dentro o en el recubrimiento de las arterias. El endurecimiento de las arterias aumenta la presión arterial. Esto, como ejemplo, es en el caso
de las personas que tienen arteriosclerosis. Y por el contrario, si la arteria se reblandece, también la presión arterial va a disminuir. El diámetro de la luz arterial. Si la arteria existe vasoconstricción, la presión arterial va a aumentar, pero si existe vasodilatación, la presión arterial va a disminuir. Como ejemplo, tenemos que la temperatura afecta al diámetro de las arterias, es decir, el calor provoca vasodilatación y disminuye la presión. El frío causa vasoconstricción y esto va a elevar la presión arterial. Otro determinante es el volumen sanguíneo. Como vimos, la hipovolemia va a determinar o causar presión arterial baja y la hipervolemia, presión arterial alta. Otro determinante es la viscosidad de la sangre. La baja viscosidad va a provocar que la presión arterial sea baja y la alta viscosidad va a provocar que la presión arterial sea alta. ¿Cómo podemos conocer nosotros la viscosidad de la sangre? Como ejemplo podemos tener el estudio de laboratorio denominado hematocrito. Esto nos da la relación entre el número de eritrocitos y plasma. Es decir, una persona con hematocrito de 42 quiere decir que el 42% del volumen sanguíneo está constituido por células. Generalidades de la presión arterial. Primero, debemos de saber que existen sonidos descubiertos por un físico ruso en 1905 llamado Korotkov. Él identificó 5 sonidos. El quinto es la ausencia de estos. Dentro de las generalidades es importante que conozcamos qué es un baumanómetro. El baumanómetro está constituido por un brazalete. Dentro del brazalete vamos a encontrar una cámara de aire, nuestro esfigmomanómetro, la pera y la llave de paso. Muy bien, ¿cuáles son las formas de medir la presión arterial? A través de métodos y técnicas. Dentro de los métodos tenemos el método invasivo y el no invasivo. El método invasivo solamente tiene la técnica por punción y el no invasivo es a través de la auscultación y de la palpación. Por ser el más común, el día de hoy revisaremos el procedimiento a través del método no invasivo y técnica a través de la auscultación. Antes de iniciar con el procedimiento, vamos a revisar algunas consideraciones. La medición debe realizarse después de asegurarnos que la persona haya estado por lo menos 5 minutos en reposo. Así también que no haya ingerido cafeína o fumado por lo menos 30 minutos antes de la valoración. Otro aspecto a considerar es la persona no deberá estar bajo ninguna situación que le genere estrés, temor, enojo o alguna necesidad. Es decir, debe de estar tranquilo. Por otro lado, debe de utilizar ropa holgada y permanecer callado y quieto durante la medición. Debemos explicar a la persona o paciente lo que vamos a hacer, la necesidad de hacerlo y cómo puede ayudarnos. Debemos cumplir las normas y acciones para garantizar la seguridad de la persona o el paciente. Y por último, siempre respetar la intimidad de estos. Objetivos de la medición de la presión arterial. Primero es valorar el estado de salud de la persona. También otro objetivo es determinar la condición hemodinámica del paciente. También es identificar cambios en la presión arterial y también contribuir a establecer un diagnóstico. Primer paso, posicionar a la persona o paciente. Para ello retomamos lo que nos recomienda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud al seguir estas 8 recomendaciones. Primero, no conversar. 2, el brazo debe estar apoyado a la altura del corazón. 3, el manguito debe ser colocado en un brazo sin que intervenga la ropa. 4, usar el tamaño del manguito adecuado o del brazalete adecuado. Los pies siempre deben estar apoyados, no se deben de cruzar las piernas.
tener la vejiga vacía y la espalda siempre debe estar apoyado en un respaldo. 2. Coloquemos el baumanómetro. Antes de ello debemos de verificar que la cámara de aire del brazalete se encuentre totalmente desinflada y debemos de cerrar la válvula de paso. Ahora, debemos localizar la arteria humeral con los dedos índice y medio, es decir, debemos de localizar el pulso con estos dos dedos. Ya que identificamos el pulso, vamos a colocar el brazalete del baumanómetro de tal modo que la arteria humeral quede en el centro de la cámara de aire. Es importante mencionar que existen brazaletes o baumanómetros que en su estructura ya viene determinado o marcado dónde debemos de colocar la arteria. El borde inferior del brazalete debe quedar a 2 o 2 centímetros por encima del espacio antecubital. El ancho del brazalete debe cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo. Y la longitud de la cámara de aire debe cubrir al menos 2/3 del 80% de la circunferencia del brazo. Si utilizamos un baumanómetro adecuado para la edad, estos elementos se cumplen efectivamente. 3. Identificamos la presión sistólica normal. Este es un paso que en un momento dado algunos omitimos. ¿Por qué? Porque a veces a través del interrogatorio le preguntamos a la persona o al paciente cuál es su presión sistólica o su presión arterial normal y de ahí es que omitimos este paso. Pero es importante que nosotros lo realizamos para tener la certeza. Por lo tanto, en este procedimiento lo incluimos que debemos identificar la presión sistólica normal. Para ello, con los dedos índice y medio, palpamos la arteria humeral para identificar el pulso. Infle la cámara de aire hasta que el pulso desaparezca. Es decir, debemos de tomar en cuenta lo que estamos palpando y hasta que el pulso desaparezca, ese va a ser el valor que en un momento dado identificamos. Como ejemplo, vamos a poner que aquí fue el valor 120 donde dejamos de sentir el pulso. Entonces, hemos determinado la presión sistólica normal. Ahora bien, vamos a desinflar nuevamente la cámara de aire y cerrar la válvula de paso para que en un momento dado, ahora sí, podamos nosotros realizar la medición de la presión arterial. Para ello, ahora nos vamos a ayudar de lo que es el estetoscopio, es decir, colocamos el estetoscopio sobre la arteria humeral donde identificamos el pulso. Ahora vamos a inflar la cámara de aire hasta que el esfigmomanómetro llegue a 30 milímetros de mercurio por arriba del valor sistólico normal. Recordemos que el valor sistólico normal que identificamos como ejemplo ahorita fue 120, por lo tanto debemos de inflar hasta 150. Ya que llegamos hasta 150, ahora vamos a proceder a abrir la válvula de aire aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio y vamos a tratar de identificar los ruidos que vimos anteriormente, conocidos como ruidos de Korotkov. Bueno, hemos identificado los 5 sonidos. El primero estuvo en el valor 120 y desapareció en 80. Por lo tanto, podemos decir que la presión arterial de esta persona es de 120 sobre 80. Evalúe los resultados obtenidos, haga las anotaciones correspondientes y emplee acciones. Recomendaciones de la presión arterial. Esto de acuerdo a la norma oficial mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. Nos dice o nos recomienda que preferentemente se utilizará un esfigmomanómetro de columna de mercurio. El valor de la presión arterial que se registra correspondrá al promedio de por lo menos 2 mediciones hechas con un intervalo mínimo de 2 minutos. Si las dos lecturas difieren por más de 5 milímetros de mercurio, se realizará otras 2 mediciones y se obtendrá el promedio. La primera evaluación del paciente con hipertensión arterial sistémica, la presión arterial debe ser medida en ambos brazos, así también en cambios de posición para identificar cambios posturales significativos. Ahora revisaremos las categorías de la presión arterial según la Asociación Americana del Corazón.
En esta clasificación, la presión normal sistólica debe estar por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. La presión arterial elevada en la sistólica es de 120 a 129 y la diastólica por debajo de 80. Una presión arterial alta, es decir, hipertensión nivel 1, está entre la sistólica entre 130 a 139 o diastólica de 80 a 89. La presión arterial alta de hipertensión nivel 2 la clasifica mayor o igual a 140 la sistólica o mayor o igual a 90 la diastólica. Y denomina crisis de hipertensión a la presión sistólica que esté por arriba o igual a 180 y o mayor a 120 la diastólica. Bueno, amigos y colegas, hemos realizado la revisión del tema sobre presión arterial. Posteriormente subiremos el video con la técnica para la medición de la presión arterial.